Ya varias semanas venimos hablando acerca de lo que hemos llamado una de las doctrinas cardinales o más importantes de la Biblia, ¿ya? Y que se refieren a la salvación. Cuando no entendemos esta doctrina, todas las otras doctrinas serían inútiles, porque no solamente perdimos el saber de Dios, sino que perdimos la salvación, ¿ya? Estamos hablando acerca de la doctrina del arrepentimiento. Y nosotros estuvimos viendo que antes que el Señor Jesucristo viniera, como está escrito en el profeta Isaías, dice: he enviado mi mensajero delante de ti, para que él enderece camino al Señor. ¿Y cómo el Señor enderezó sus caminos? ¿Cómo el Señor preparó para comenzar su ministerio? Preparó un hombre desde el vientre de su madre, que se llamaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se crió alejado y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Y a la edad de 30 años aproximadamente, él tiene un breve ministerio de 6 meses, pero un ministerio muy poderoso, porque no solamente era su palabra, sino que estaba el poder de Dios sobre él, llamando a todo Israel al arrepentimiento, porque venía el Mesías, venía Jesucristo. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces él vino predicando un poderoso mensaje y predicó a la gente que se arrepintieran, que dieran frutos dignos de arrepentimiento. No solamente que dijeran estamos arrepentidos, sino que mostrarle en su vida la gracia de Dios. Y entonces venía la gente y le decía a Juan Bautista: ¿qué haremos? Y él le decía: el que ya robaba ya no robe, el que extorsionaba no extorsione, el que tenía una vida desviada que se arrepiente, es decir, que deje su pecado y se vuelva a Dios. Y él bautizaba un bautismo que es el bautismo de arrepentimiento. Después vino de eso el Señor y comenzó predicando las mismas palabras. Marcos 1:14, ¿se acuerdan? El reino del Señor se ha acercado. ¿Y qué fue lo primero que predicó? Arrepentíos y creed al Evangelio. Las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo antes de subir al cielo, después que resucitó, le dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, por Judea y para todo el mundo, predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Y también es notable que el Señor Jesús también después, cuando escribió a las iglesias, a las 7 iglesias, que es las últimas palabras de Jesucristo registradas en el Nuevo Testamento, se preocupa del tema del arrepentimiento. Y de las 7 iglesias, solamente la iglesia de Esmirna, que fue una iglesia que entregó su vida por Cristo, de mártires que murieron y fueron probados duramente, a ellos no los arrepintió. Y a la iglesia de Filadelfia, que fue la iglesia misionera, la iglesia que se jugó por el Señor en los últimos tiempos, tampoco le dio error. Pero de las 7 iglesias, a 5 de las 7 iglesias les dice: arrepiéntete. Otra cosa importante que hemos visto, vimos el significado del arrepentimiento. Arrepentirse no es decir yo me arrepiento, sino que arrepentirse es un cambio de mente, un cambio de planes, un cambio de camino. Yo iba caminando dando vuelta a la espalda a Dios, dejo mi pecado, porque si no lo dejo no hay arrepentimiento, dejo mi pecado y después me vuelvo a Dios, porque yo no puedo dejar mi pecado sin Dios. Yo tengo que tener fe en el poder de la vida y la resurrección de Cristo para yo pelear con el pecado. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al que practica el pecado? Es esclavo del pecado. No puede salir, pero dice: conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y entonces el arrepentimiento no solamente es dejar el pecado, sino que dejar el pecado y volverse a Cristo en busca de poder. Los religiosos son especialistas en esto. Ellos dejan el pecado. Hay quienes ni Coca-Cola toman, porque le hace mal. No toman Coca-Cola ni café. ¿Ya? Y dejan todo lo que pueda hacer de pecado, las cosas malas. Pero no se vuelven a Dios. Siguen por sus propios méritos tratando de agradar de una forma legalista. No con el poder de Cristo ni la gracia de Dios.
Entonces esas personas tarde o temprano caen y les va peor que al principio. Porque en el ser humano no hay fuerza, porque el pecado subyuga por sobre todas las cosas, nos esclaviza y nos dice, no me puedes dejar. Y el ser humano dice, amén, amén, no puedo dejar la droga, no puedo dejar el sexo, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, porque el pecado nos tiene esclavos. El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Muy bien. Vimos también, que es importante recalcarlo, que nosotros no nos podemos arrepentir cuando queramos. El arrepentimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Y cómo da el arrepentimiento? A través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Por eso que dice la Biblia, lo último que estuvimos viendo, si oyereis oís mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación, porque hoy es el día de salvación. Si Dios nos llama, nosotros no podemos decir, después me voy a convertir más adelante, cuando ya esté más viejo, cuando ya no pueda pecar, o no. Dios te llama ahora a dejar tu pecado y a confiar en Él, a confiar en Jesucristo, que puede cambiar tu vida, puede cambiar mi vida. ¿Ya? Lo último que estuvimos viendo, que también a Dios, a uno tiene que convertirse o venir al Señor cuando Él lo llama y hay un tiempo. Y vimos lo último que vimos, los peligros de no arrepentirnos a tiempo. Uno de los peligros es que nuestro corazón se endurece. Por eso que la Biblia dice que su paciencia, o ignoráis que su paciencia nos guía al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios tiene paciencia, es paciente, es longánime. Y Él quiere realmente guiarnos, pero nosotros pecamos y como no nos pasa nada, no caemos ni al infierno, ni nos enfermamos de sida, ni de cáncer, entonces decimos, sigamos pecando. El mundo está jugando con el pecado. No quieren arrepentirse, prefieren ir a la iglesia, cantar coritos, alabar a Dios, pero no quieren dejar su pecado. Pero sin arrepentimiento del pecado, no hay perdón. Por eso el llamamiento principal, la principal doctrina de la salvación, es el llamado al arrepentimiento. Porque sin el arrepentimiento, la cruz de Cristo es completamente ineficaz. Pero el que se arrepiente, como decíamos, el arrepentimiento, Dios lo da y produce un pesar, una tristeza en nuestro corazón. Porque dice la Biblia que la tristeza que según Dios nos lleva al arrepentimiento. De no que hay que arrepentirse. Pero la tristeza que según el mundo es remordimiento. A veces nos duele porque dañamos a nuestra familia, dañamos a nuestros hijos, dañamos a nuestros padres, dañamos a la iglesia. Y seguimos en el pecado y nos duele porque no podemos dejar, pero no dejamos el pecado. No nos queremos arrepentir. Y eso Dios lo abomina. Pero también, hoy día vamos a ver el arrepentimiento de la iglesia. Nosotros somos, como hemos dicho muchas veces, nosotros somos cristianos y somos pecadores. Pero no somos pecadores como el resto de los pecadores. Nosotros somos pecadores arrepentidos. La Biblia dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Puede decir lo que quiera, pero si practica el pecado, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es del diablo. El cristiano no practica el pecado, el cristiano puede caer alguna vez en pecado. Y mientras está en el pecado, se siente triste, dolorido. Y hasta que no vuelve, no se siente completo y realizado. Yo escuchaba muchos testimonios de personas cristianas que entraban al mundo y me han dicho, mira, yo no he vivido una vida. Yo nunca pude disfrutar del pecado, porque sabía que ofendía a Dios y que no tenía la bendición de Dios. Y donde no está Dios, donde no hay bendición, hay maldición, hay tristeza y hay consecuencias tristes y dolorosas para cualquier pecado. Ahora, la iglesia también es llamada al arrepentimiento. Como hemos dicho, la gran preocupación del Señor Jesucristo al escribir las 7 iglesias es que se arrepientan. Hoy día hemos elegido de las 5 iglesias que Dios le dice que se arrepientan, vamos a elegir 3. Quizás mencionemos una por razones de tiempo. Y vamos rápidamente a ver que la iglesia tiene que arrepentirse también. La oración que tenemos que practicar nosotros es todos los días, junto al pan nuestro cada día,
tenemos que decirle, Señor, perdona nuestros pecados, porque seguimos siendo pecadores. ¡Ay del soberbio que cree que ya es igual a Jesucristo y no pecado! Cuando confesamos nuestro pecado, nos volvemos a Dios. Dios usa eso para que vayamos dejando las cosas que no se parecen a Cristo en nuestra vida y nos vamos siendo más parecidos al Señor. Bien, vamos a Apocalipsis 2 y vamos a ver cómo Dios le llama a la iglesia de Éfeso al arrepentimiento. El capítulo 2, en el versículo primero, ¿lo tienen? ¿Ya? Dios no solamente llama al inconverso al arrepentimiento, sino que llama a la iglesia. Dice, escribe al ángel, verso primero, de la iglesia en la Odisea. El que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto dice que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué más le dice? Arrepiéntete. Ahí no le está hablando a las almas que se van al infierno y que están torturados por el pecado, por su pecado, que no lo pueden dejar. Ahí no le está hablando a los esclavos, le está hablando a los creyentes, a los que han trabajado por el Señor, y que han trabajado con amor, y que han tenido paciencia, y que han entregado sus vidas a Cristo. Nosotros también necesitamos arrepentirnos. Y una de las razones, yo creo que la más fundamental, es esta. La tentación más grande de Satanás, la insinuación más perversa del demonio, es que la iglesia comience a dejar al Señor en segundo lugar. Que la iglesia, en vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y saber que lo demás va a ser añadido, va detrás primero de las añadiduras. Va desesperado detrás de las cosas materiales, como los gentiles paganos que no tienen a Dios. Y entonces, pues las cosas, muchos dejan al Señor por sus trabajos, otros dejan al Señor por diversiones, otros dejan al Señor hasta por la familia. Cosas que son limpias, legítimas. Pero no hay nada que debiera competir con el amor a Cristo. Todo lo que saca a Jesucristo del primer lugar es materia de arrepentimiento. Sea lo que sea un deporte, sea un hobby favorito. Cuando yo comienzo a relegar al Señor y sus intereses, entonces voy a empezar a dejar al Señor en segundo lugar. Cuando mi corazón vibra más con las cosas de este mundo que con el Señor, yo comienzo a dejar al Señor en segundo lugar. El Señor dice con mucha solemnidad, dice, aunque tú has sido un buen cristiano, tú has hecho muchas cosas, has tenido paciencia, has hecho algo, has mostrado amor para mí y paciencia. Pero yo tengo contra ti algo terrible, un tumor canceroso, algo que está apareciendo en tu sana vida cristiana, que tú estás lentamente dejando al Señor y sus cosas a un lado. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios, las prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Cosas sencillas. Por ejemplo, yo tengo 2 cosas que hacer. Una cosa de Dios y la otra del mundo. ¿Cuál de las 2 hago? Quizás una vez digo, bueno, yo estoy haciendo la cosa de Dios, por esta vez no lo voy a hacer. Quizás no sea nada malo, pero ¿y qué pasa si lo haces después? Y si comienzas a
dejar lo que pertenece al Evangelio de Jesucristo, lo que pertenece al Señor en tu vida. A veces puede ser una amistad, a veces puede ser algo tan fácil así como, no sé, una reunión me quiero ir a tener en la casa. Oh, internet que está muy interesante, te lo pones muchas cosas. Y dejo de ir al lugar de oración de al Señor y comienzo de a poquito a poquito. Y después digo, bueno, ni muy adentro que no te queme, ni muy afuera que no te fríe. Y Dios abomina el estado de tibieza espiritual. El Señor le dice a la última iglesia, que no vamos a alcanzar a comentar mucho, le dice, tú eres tibio. Dice, ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio, le dice a la iglesia de la Odisea, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dice, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor llama a la iglesia al primer amor. Muchos dicen el primer amor es cuando yo recién me convertí. Quizás podría ser así. Pero más que cuando recién me convertí, porque uno se acuerda cuando recién aceptó al Señor, que todo era Cristo y todo le preguntaba al Señor y tenía esa comunión con el Señor, pero poquito a poquito Satanás empezó así, ya vamos, bájate de esa nube, ahora ponte más en la tierra, tú estás viviendo en este mundo, lo de Dios allá no se ve y tú estás aquí, y entonces la Biblia dice, cuidado, no mirando nosotros las cosas que se ven. Este mundo es pasajero, hermanos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor nos llama a que nosotros tengamos nuestro primer amor siempre en el Señor. Que siempre el Señor Jesucristo sea nuestro primer amor, nuestra primera dedicación. Que nunca las cosas, por muy importantes que parezcan, comiencen a quitarnos el tiempo del Señor. Y ojalá que sea como quizás cuando recién nos convertimos. Yo conocía en Estados Unidos un hermano que era muy fervoroso, siempre. Éramos compañeros de la iglesia. Y mi esposa le dijo, oh, este es el hermano del primer amor. Y yo cada vez que lo veía me contagiaba con él. Yo salí a la obra acá en Chile después, y me estuve en Estados Unidos, y tristemente supe que el hermano del primer amor se había apartado mucho del Señor. Y cuando nos apartamos podemos llegar muy tristemente, muy lejos. Y él, después de muchos años, de muchas penurias, volvió con muchas heridas en su vida, con muchas consecuencias del pecado que Dios siempre quiso evitárselo. Pero volvió gracias al Señor y ahora sigue con su primer amor. Hermanos, no dejemos al Señor. Hay un corito que dice, no pongas al Señor en segundo lugar, porque el día llegará cuando te arrepentirás. Medirá en tu corazón. No hay que poner al Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor a aquellas personas que poquito a poquito, que el trabajo, que las amistades, que las cosas importantes, y que ya tienen por costumbre dejar al Señor así como para el día domingo, no, un poquito, nada más? Cuidado. El Señor Jesucristo es del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, viernes, sábado, domingo. Tu devoción personal con el Señor.